Mi querida Margarita y toda la familia Nurmi, muy buenas noches. Pues aquí muy contenta como siempre porque cada vez que tengo la oportunidad de compartir un poquito con ustedes, pues es una oportunidad de sembrar semillas de amor y sembrar esa intención tan bonita que tiene nuestra empresa al estar llevando un accesorio que está llevando bendiciones a todos los rincones del planeta. Y así como nos lo dice nuestra fundadora Roxanne, pues de verdad que ese tema que vamos a tratar el día de hoy, pues tiene muchísimo que ver con saber darme cuenta qué me pasa a mí y cómo es que estoy interpretando mi vida, para que definitivamente en la medida que logremos comprender cómo es que estábamos creyendo que era la realidad, pues de pronto teníamos una imagen muy equivocada y sobre todo muy subjetiva de lo que creíamos que era la realidad. Así que por eso hoy pues hemos querido traer estos temas porque realmente nos pueden ayudar a ampliar un poco más la información y sobre todo porque la ciencia ahora nos está desmitificando muchos conceptos que se tenían anteriormente acerca de cómo estamos dotados los seres humanos y resulta que ahora nos estamos dando cuenta cada vez de cómo a través de esa información nosotros podemos empoderarnos mucho más y sobre todo convencernos de que tal vez nos faltaba mucha herramienta para podernos dar cuenta por qué era que nos estábamos equivocando tanto, por qué era que teníamos tantas dificultades, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, y sobre todo, lo más delicado, por qué sufríamos, por qué estábamos en esta sensación de no satisfacción en la vida. Y además, lo más complicado es que terminamos enfermándonos y no sabíamos por qué. Entonces, como decía Margarita, la neurociencia hoy en día nos está aportando mucha información. Así que, Margarita, si me lo permites, voy a compartir entonces la pantalla y Claro me que sí. avisas si de pronto ya estamos viendo la imagen. Ya se ve, solamente hace falta grande para que se ¿Ya vea. estamos? Ahí Muy, está, doctora, ahora sí. muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de neuroplasticidad y neurogénesis, dos conceptos que realmente son muy nuevos en el campo científico porque entraron a tumbar toda la teoría que teníamos y la educación que recibimos, incluso los que ya llevamos varios años de graduados, acerca de cómo es que funciona el cerebro. Porque a nosotros nos habían dicho que nacíamos con una dotación básica de células en nuestro cuerpo y que definitivamente lo más probable era que no había posibilidad de que se pudiera reformar o transformar el sistema nervioso central. Hoy en día ya tenemos una gran resultado de investigaciones que sobre todo ahora en el siglo XXI nos están aportando herramientas, como les decía, que nos van a ayudar a hacer esa transformación. Así que la invitación del día de hoy es, sentémonos a estudiar un poquito más acerca de cómo funciona nuestro cerebro y hagamos crecer esas neuronas y vigilemos y aprendamos cómo se hace, ¿ok? Entonces vamos a nuestro tema el día de hoy. Para poder hablar de neuroplasticidad y de neurogénesis, pues vale la pena que rápidamente recordemos algunos conceptos importantes. Bueno, miren, nuestro sistema nervioso está constituido principalmente por una unidad que es la neurona, ¿sí? Y esta neurona está constituida por un cuerpo y esta célula entonces tiene lo que tienen todas nuestras células y es que tienen un núcleo y en el núcleo tienen un nucleolo
importante que sepamos que tenemos una membrana celular, ¿cierto? Y esta membrana celular está conectada a través del tejido con lo que llamamos el citoplasma y las prolongaciones características de estas células, que son precisamente las que hacen que su forma sea tan especial, o sea, aparecen como estrelladas. Entonces, el cuerpo de una neurona tiene esta forma y empieza a tener prolongaciones, que es lo que nosotros llamamos las dendritas, ¿sí? Estas dendritas, a su vez, tienen unas terminaciones que le llamamos los túbulos, ¿cierto? Y ellas se conectan con otras dendritas de otras neuronas y se produce lo que se conoce como la sinapsis, o sea, la unión entre neurona y neurona. Y cuando ellas quieren compartir información o sustancias, utilizan mediadores bioquímicos. Entonces, esa información hace que haya una dendrita o una neurona que me está mandando información y otra que está recibiendo la información en ese punto de unión, que es lo que conocemos como la sinapsis. Otra característica interesante de esta célula es que tiene una cola, una larga cola, ¿cierto? Y esta colita es lo que nosotros llamamos el axón, ¿sí? Y este axón a su vez está envuelto por en inglés se dice como sábana, ¿no? Pero realmente son como una envoltura que se conoce como la mielina, y que es la que permite que cuando una neurona recibe una información, la información no se mueve linealmente, digamos, hacia lo largo del axón, sino que salta en estos paqueticos y entonces por eso se mueve muchísimo más rápido, ¿sí? Cuando miramos ya en forma más detenida al interior de estas terminaciones de las neuronas, encontramos que tenemos esta estructura que es muy importante saberla hoy porque es el microtúbulo. Y el microtúbulo es la parte más delgadita, más pequeñita, pero al mismo tiempo la que está encargada de hacer crecer y de mantener, digamos, el estado sano de nuestras neuronas, ¿sí? Entonces, importante también recordar que en el cuerpo humano, en promedio, hay unas 100.000 millones de neuronas y que están principalmente en la zona del cerebro. Pero en la zona de la columna vertebral o en la médula están aproximadamente unos 13,5 millones de neuronas nomás. Por eso es que es tan importante que cuidemos todo nuestro material, especialmente en el sistema espinal. Entonces, estas neuronas, a medida que vamos estudiando, pues no son las únicas células que tenemos en el cerebro. También se conocen lo que se llaman células gliales. Las células gliales son las células que le dan soporte, que ayudan a la parte nutricional y fuera eso a generar algunas sustancias que necesitamos en nuestro sistema nervioso central, como es el caso, por ejemplo, de la producción de líquido cefalorraquídeo y además de las sustancias que probablemente frente a cualquier situación se pueden convertir en las protectoras que evitan que ciertos bacterias o virus puedan llegar a atacar a nuestro sistema nervioso central. Así que estas células gliales, de pronto ustedes han oído hablar que en el cerebro cuando hay tumores, uno de los más delicados son precisamente los glioblastomas, ¿sí? Porque son formados no realmente por neuronas, sino por células gliales. Eso como información general. Entonces, las neuronas son las estructuras de nuestro sistema nervioso que se encargan de recibir la información. En algunas ocasiones yo les he contado, por ejemplo, que cuando yo quiero saber qué está pasando en cualquier lugar, ¿qué es lo primero que yo hago para poder darme cuenta qué está ocurriendo en mi entorno? O sea, miro, observo,
mido mis ojos alcanzan a calcular el espacio, la distancia, el color, las texturas, alcanzo casi que a darme cuenta el lugar donde me encuentro. ¿Por qué? Porque estoy viendo con mis ojitos. Este sentido físico es uno de los sentidos que me ayuda a ubicarme muchísimo en un espacio. Pero es que además también tenemos el oído, y el oído me está mandando una información para que yo empiece a escuchar lo que está ocurriendo y lo que se está comentando, y probablemente los ruidos con los cuales tengo que estar alerta, o disfrutar de una hermosa sinfonía o de una música maravillosa. O sea que el oído está recibiendo información. El olfato, a través de los centros olfatorios y las cilias que tenemos en la nariz, nos están pasando una información que permite que en los centros cerebrales nosotros podamos identificar distintos olores, ¿sí? Y lo mismo en las papilas gustativas de la lengua. Ustedes saben que nosotros en la lengua tenemos unas papilas que identifican, por ejemplo, el sabor dulce, el sabor ácido, el sabor amargo, el sabor agridulce, el sabor picante, ¿sí? Que entre otras cosas, haciendo un paréntesis, esta debería ser, en nuestra alimentación, debiéramos incluir todos estos sabores para que esa información ascienda al sistema nervioso central. Y entonces, llegando todos estos estímulos, incluso los sensoriales, el cerebro, como es un centro de información, está recibiendo todos estos estímulos, y lo que realmente está recibiendo no son imágenes, no son sonidos, no son texturas, sino que lo que está recibiendo el cerebro es ondas, ¿sí? Entonces a esto le llamamos percepción de información, ¿sí? Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro con toda esa cantidad de ondas? Produce lo que nosotros entendemos hoy en día como un holograma tridimensional que le informa a mi cerebro lo que está ocurriendo. Entonces, fíjense que si empezamos a analizar esto, nos vamos a dar cuenta que definitivamente la manera en la que nosotros entendemos cualquier tema, cualquier concepto, siempre está mediado primero por la información previa que tiene el cerebro de cualquier cosa, ¿sí? Entonces, en la etapa de la gestación, entre el séptimo mes de embarazo, se dice que ya el cerebro empieza a tener una actividad ya de querer recibir información, y empieza como unos trazos que muestran que ya hay una actividad cognitiva, ¿sí? Y cuando el bebé nace y empieza a percibir con los sentidos físicos, pues su cerebro empieza a funcionar en una frecuencia que se conoce como ondas teta, y ahí es donde está grabándose la información de una manera muy rápida, y el niño mantiene esa frecuencia que es como la del estado hipnótico, ¿sí? El estado hipnótico es el estado en el que el bebé, ese recién nacido, está absorbiendo información. Además de que es que la velocidad en la que se genera y se multiplican las células en el periodo gestacional y en los primeros 7 años de vida es súper rápida comparada con lo que pasa en un adulto. O sea, es tan rápida como que se puedan generar 250.000 neuronas por minuto. Ustedes se imaginan la velocidad, mientras que en cambio cuando ya tenemos cierta edad, no pasa de 13.000 a 15.000 neuronas por minuto. Así que miren la diferencia. Entonces, estos niveles de percepción de información que tiene el cerebro tienen dos grandes categorías, digamos, que son la categoría de la información consciente y la categoría de la información metaconsciente. Entonces, ¿en qué consiste la información consciente? Pues básicamente
es aquella información que, por ejemplo, estamos tratando de recibir, o sea, lo que yo estoy intentando entregarles a ustedes y lo que ustedes están tratando de entender, porque estamos hablando en un lenguaje y voluntariamente, digamos que estamos aquí queriendo compartir este momento, ¿cierto? Entonces, conscientemente, esta información, yo incluso me puedo estar dando cuenta de varias cosas que están pasando en este instante, pero lo más interesante es que yo puedo manejar en simultánea varias situaciones que me dan la posibilidad de tener esta información consciente. O sea, por ejemplo, yo en este instante estoy hablando, pero al mismo tiempo me estoy dando cuenta que hay más personas que están entrando al Zoom y me estoy dando cuenta que hay algunas personas que alcanzo a ver en el tablero. En fin, aparte de lo que estoy diciendo y que mi cerebro también está coordinando el pensamiento para poderlo traducir en palabras, yo puedo hacer hasta 7 funciones estando enfocada y dándome cuenta de varias cosas que están pasando. Pero hay otra percepción que es, entonces la consciente es una percepción limitada, ¿cierto? Ahora, hay otra percepción que es la metaconsciente, que es aquella percepción en donde estamos no solamente registrando los estímulos sensoriales en un umbral de conciencia, sino que probablemente, si a mí en este instante me pica un zancudo, por ejemplo, yo probablemente me rasco, pero sigo hablando, ¿cierto? Y ya lo que pase al interior de mi cuerpo como consecuencia de ese pequeño pinchazo, pues entonces mi sistema va a empezar a resolverlo porque empieza a actuar el sistema inmunológico, empieza a haber una actividad que está ocurriendo y si de pronto algunos ya comieron, entonces en este instante, ¿qué pasó? Pues que ya la digestión empezó. Se están generando una cantidad de procesos que nosotros no somos conscientes realmente, pero que son importantísimos porque son los que están prácticamente generando el que podamos realizar unas actividades porque se está sosteniendo la vida. Y esa información no necesariamente es consciente. O sea, por ejemplo, no somos conscientes, a no ser de que me enfoque en ello, de la manera como está haciéndose el ritmo cardíaco en este instante, por ejemplo. Entonces, es este tipo de percepción es la que tenemos todos los seres humanos. Ahora, cuando estamos hablando de la parte de la percepción metaconsciente, entonces eso es lo que le da soporte a todas las herramientas con las que nosotros trabajamos, donde tenemos que utilizar o tener que poder contar con que esas actividades metaconscientes se están desarrollando para yo poder empezar a concentrarme en otras cosas, ¿cierto? Y, por ejemplo, si estoy haciendo un proceso creativo, si estoy desarrollando un proyecto, si estoy tomando decisiones, esa información sabemos que está siendo controlada principalmente por una estructura muy importante que es la que llamamos el tallo cerebral, ¿cierto? Allí es donde se encuentran los pares craneales y desde allí es que prácticamente se controlan todas las funciones que llamamos del sistema nervioso neurovegetativo, ¿cierto? En donde se está controlando la respiración, el ritmo cardíaco, y nosotros estamos aquí tranquilos conversando, pero no nos damos cuenta que por detrás de esto, para poder que yo esté aquí conversando y que ustedes estén allá, tienen que estar funcionando el corazón, tienen que estar respirando, tienen que estar haciendo digestión y todas esas demás funciones. Ahora, en el proceso de gestación, desde el momento en que se genera la unión del óvulo y el espermatozoide y se empieza a formar el cigoto, ahí empieza a generarse una división celular que va empezando a mostrar unas capas originales, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y entonces esas 3 capas van dando origen a diferentes órganos. Por ejemplo, las que están en la zona del ectodermo tienen que ver con todas las
la parte digestiva, desde la boca hasta el ano. Al principio el feto es así como en esta forma, como cerrado. Pero las dos puntas de este aro, el uno corresponde a la boca y el otro corresponde al ano, porque se van formando alrededor de ese aro todo el tubo digestivo y todos los órganos. Así que el sistema nervioso se produce principalmente en el mesodermo, y mientras que el sistema óseo en el endodermo. Entonces, fíjense que todo esto es hermosísimo entenderlo, porque es que desde el momento de la gestación hasta el nacimiento ya han ocurrido una cantidad de procesos bastante complejos en la parte biológica, para poder permitir que cuando hagamos el nacimiento, ¿cierto? Nuestro cerebro ya esté tan totalmente complejo y completo que ya tengamos la potencialidad de hacer un desarrollo psicomotriz y generar todas estas etapas del desarrollo, que a medida que el cerebro ya después del nacimiento sigue creciendo y sigue madurando, entonces nosotros vamos a poder aumentar el lenguaje, la comprensión, e ir captando cada vez mayores y mayores procesos más complejos. Empezamos por las letras, luego por las palabras, luego por las actividades matemáticas, y así vamos cada vez evolucionando, adquiriendo más información, y nuestro cerebro sigue haciendo todo esto que ahora vamos a explicar, que tiene que ver con la información que recibe la neurona y va generando lo que se llaman redes neuronales. Entonces, aquí vemos este proceso en el que, como les decía, durante la gestación, la velocidad en la que se están multiplicando esas neuronas es de 250.000 neuronas por minuto, ¿cierto? Sobre todo en el segundo y tercer trimestre del proceso de gestación. Y esas redes neuronales, realmente cuando el bebé nace, son muy escasas, ¿sí? Y son pequeñas, pero a medida que el bebé va creciendo, se van modificando, se van amplificando y se van haciendo nuevas redes. Entonces, a medida que el bebé va creciendo, la red se va volviendo mucho más compleja hasta que encontramos una red de un adulto, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que se ha generado un proceso de neuroplasticidad, porque las neuronas, entre más información reciben, entonces ellas van recibiendo toda la información y la van administrando de tal forma que el cerebro cada vez tiene mucho más herramienta, más bagaje, más conocimiento, más información, que la puede ir integrando para ir él creando su propio holograma de realidad, ¿sí? Así, por ejemplo, es como se ven las redes neuronales en el bebé al nacer. Miren que aquí prácticamente se ven muy poquitas redes neuronales, pero a los 3 meses, miren como ya ese bebé ha estado haciendo redes y redes, porque cada sonido que escucha, el escuchar la voz de los padres o de los progenitores o de las personas que lo están cuidando, el estar oliendo, ellos tienen todos los sentidos ya después de 3 meses muy agudizados. Ellos escuchan muy fácilmente el ritmo cardíaco de la madre, por ejemplo, cuando los está alimentando. Ellos todo lo que observan, para ellos es totalmente nuevo. Entonces el cerebrito está ganando y ganando redes neuronales, hasta que miren esta maraña, por ejemplo, que ya se observa a los 3 años, ¿sí? Entonces, a medida que vamos creciendo en la vida, esa red de conexiones por la información que estamos recibiendo se va ampliando y se va volviendo más compleja. Entonces, por eso, cuando miramos un cerebro, nosotros lo que si lo pudiéramos mirar como imagínense esta figura
aquí nos está mostrando neuronas y es como si se encendieran una cantidad de lucecitas en nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es el producto de lo que nosotros estamos pensando, de lo que nosotros estamos haciendo y de lo que nosotros estamos sintiendo. Y esto es muy importante y quiero que lo recalquemos mucho, porque todo aquello que el ser humano haga en forma autónoma, o sea, por su propia voluntad, es lo que va a ir moldeando en nuestro cerebro esa red que cada vez nos permitirá ir ampliando nuestra capacidad de comprender, de racionalizar, de intuir y de generar nuevo conocimiento e irlo cada vez haciendo más amplio nuestro proceso cognitivo. Así que nuestro proceso de neurodesarrollo nunca va a parar, porque ahora pues entendemos que ese cerebro realmente lo que tiene adentro es todo lo que una persona fue, lo que es y lo que puede llegar a ser, lo que ha experimentado, lo que ha aprendido, lo que ha memorizado, su conciencia, su metaconciencia, sus habilidades, sus destrezas, sus dificultades, lo que ama, cómo ama, lo que está en este presente, lo que se le ha olvidado, y en general lo que hay en esa intrincada estructura de redes neuronales. Imagínense, esto es como una telaraña de información que está moviéndose a través de todas esas conexiones, hace la diferencia entre un ser humano y otro. Que aunque tuviéramos un hermano gemelo o hermana gemela, que tienen un ADN casi igual, muy parecido, sus redes neuronales son totalmente individuales. Y eso es lo que hace que entre dos personas no haya la más mínima posibilidad, y lo explica muy bien la neurociencia, que dos personas hagan el mismo holograma de realidad, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender que todo lo que estamos recibiendo o lo que estamos creyendo que es el mundo externo, no es realmente como nosotros lo estamos viendo, así no es. Nosotros estamos uniendo los conceptos, preconceptos que tenemos, y el cerebro lo que hace es como una especie de predicción de lo que uno ha aprendido, de lo que uno ha hecho, de los estímulos sensoriales que ha recibido del medio externo, y encima de eso agreguémosle toda la parte cultural, todas los nuevos aprendizajes, los valores, las creencias, la cultura. Todo eso hace que para mí, mi concepto de realidad, mi cerebro haya generado ese holograma, y entonces yo tenga en mi cerebro una información. Pero si me comparan con otro cerebro, el otro cerebro ha hecho otra red totalmente diferente. Y si hay diferencias, por ejemplo, en el sexo, si hay diferencias en la edad, si hay diferencias en el nivel cultural, en fin, todo lo que nos hace a cada uno de nosotros únicos, eso lo estamos construyendo cada uno. Y este dibujo me encantó, porque aquí lo que nos está mostrando es un ser humano haciendo como una construcción, y la está haciendo en base a la experiencia de lo que está viviendo cada día. Por eso es que decimos que la construcción de la realidad es un fenómeno totalmente subjetivo, porque lo estoy haciendo soy yo nomás, ¿sí? Esta es mi experiencia, pero cada uno de nosotros vamos construyendo esa nueva forma de entender la realidad, pero obviamente que esto es un proceso totalmente subconsciente. Pero nosotros estamos haciendo una especie de filtros, estamos haciendo mapas mentales que nosotros vamos a ir construyendo a lo largo de la vida, pero por ello es importante que entendamos que es verdad que cada persona ve lo que quiere ver y también oye lo que quiere oír, porque está filtrado por toda la información previa que traemos desde que estamos en este plano de realidad, ¿sí? Entonces, por eso, entender esto es tan importante, porque ahora nos decía Roxana, es que
uno porque tiene que perdonar, realmente porque es que el que se cree que me han herido soy yo, pero realmente el perdón empieza a no necesitar darse, porque sencillamente lo que yo estoy haciendo es que estoy juzgando una situación. Y cuando salgo del juicio, entonces ya me doy cuenta de que la interpretación que yo estaba haciendo era la que me estaba haciendo sufrir a mí, pero realmente no había esa realidad que yo me había inventado de acuerdo a mi manera de interpretar las cosas. Entonces, al final me doy cuenta de que simplemente en la medida que uno observa desde el amor, empieza a entender que es que el perdón es ese sentimiento de no hacer juicios. Y en la medida que aprendemos a no hacer juicios, entonces no le tenemos que perdonar a nadie realmente nada. Entonces, fíjense que esto no es un tema religioso, ¿no? Esto es ciencia. La ciencia está estudiando cómo reaccionamos y cómo se activan ciertas zonas del cerebro de acuerdo a ciertas habilidades o a ciertas experiencias que se están haciendo en los estudios hoy en día. Hay una universidad de neurociencia aplicada en Londres, en donde se hizo un estudio donde participaron más de 90 jóvenes a los cuales se les dijo que querían preguntarles cómo era como su concepto acerca de la política, ¿cierto? Entonces, básicamente hubo dos grupos, un grupo que era más o menos como de izquierda, y otro grupo que era más bien conservador, ¿cierto? Y entonces fueron sometidos a través de resonancia magnética funcional a un proceso de observación de sus cerebros. Y llamó mucho la atención porque hay una estructura que se llama el cíngulo, y es esta estructura que está por aquí en las profundidades del cerebro. Y esta zona en las personas que son de avanzada, que son de izquierda, que son como más dinámicas, se enciende el símbolo, mientras, y porque tiene mucho que ver con la motivación, también con la atención, con la iniciativa. En cambio, los que son más conservadores, entonces a ellos lo que se les encendió fue esta otra estructura que es la amígdala. Y esta estructura es una estructura que detecta o se anticipa al peligro, a lo que puede ser amenaza, y es fundamental en el tema emocional. Entonces, fíjense que de acuerdo a nuestra manera de entender, a nuestros conceptos y opiniones acerca de cualquier cosa, nuestro cerebro no funciona igual en las distintas personas. Entonces, fíjense qué interesante cada vez ir dándonos cuenta de lo únicos que somos cada uno de los seres humanos. Por eso es que el verdadero ser que somos nosotros es realmente es todo el potencial de lo que Dios es viviendo la experiencia como un ser humano. ¿Sí? Entonces, en la medida que empecemos a lograr darnos cuenta, vamos a entender inclusive los mensajes de los grandes maestros. La tarea es traer el cielo a la tierra, y eso es precisamente lo que vamos a tratar de entender cómo funcionaría. Básicamente, miren, el cerebro tiene estructuras hermosas y muy complejas, y a las que todavía apenas estamos empezando a entender cómo es que funcionan. Pero básicamente el aspecto emocional es muy importante en la manera como nuestro cerebro responde a nivel bioquímico, hasta el punto de que hoy en día, por ejemplo, pues ya se ha logrado demostrar que un impacto de una información muy fuerte, una mala noticia, algo que me derrumba, que me hace sentir muy triste, pero esa información la guardo en silencio, va a generar un impacto en una zona de mi cerebro que está relacionada con la situación que estoy viviendo. Entonces, si soy mamá, es muy probable que si veo sufrir a un hijo,
lo más probable es que se me afecte la zona del cerebro que está relacionada con la mama, por ejemplo, y en el caso del hijo, la mama izquierda. Mientras que si se trata de dificultades con la pareja, con el esposo, entonces va a ser más en la zona del cerebro y afectaría más la mama derecha. Y así sucesivamente, o sea, los problemas de gran tristeza se reflejan en la zona que controla en los pulmones, y por eso se conecta una cosa con la otra. O sea que esto es muy interesante entenderlo, porque así nos vamos dando cuenta que, que realmente nuestro cerebro es el ejecutor, el traductor de lo que estoy interpretando yo como la realidad de lo que estoy viviendo. Y en la medida que me estaba ahora dando cuenta que lo que yo estaba creyendo que era no es, entonces es importante que empecemos a profundizar entonces cómo lo vamos a hacer para poder tener una visión mucho más objetiva de lo que la realidad es, no la que yo me estaba inventando. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la amígdala cerebral, en pacientes, sobre todo que tienen problemas psiquiátricos, donde hay muchos miedos, donde hay muchas fobias, o sea, en casos muy graves, pues se someten a una cirugía donde se les hace extirpación precisamente de esa amígdala y el paciente empieza inclusive a sobreponerse en gran medida a esa situación que lo llevó allí. Así que, ¿esto de qué nos está hablando? Nos está hablando de que nuestro cerebro no es una masa que sencillamente quedó allí desde el momento de nacer y que no avanza, ¿no? Antes, al contrario, ahora nos estamos dando cuenta que nuestro cerebro es un órgano no solamente vivo, sino que está transformándose permanentemente de acuerdo a la experiencia que vamos teniendo, ¿sí? Entonces a esto la neurociencia lo llama neuroplasticidad. En procesos de rehabilitación, por ejemplo, se puede observar el proceso tan bonito cuando, por ejemplo, un paciente ha tenido un accidente cerebrovascular y entonces una parte, la mitad de su cuerpo quedó con una limitación en su movilidad, ¿cierto? Lo que llamamos una hemiplegia o una hemiparesia. Entonces, si empezamos a observar ese cerebro, es como que la corteza empieza a decir, bueno, yo estoy mandando órdenes al lado de este cuerpo y no me está respondiendo. Entonces, inmediatamente el cerebro empieza a buscar otros caminos. Es como si hubiera habido un derrumbe en el camino de la señal y entonces el cerebro hace una nueva red y empieza a mandar información por otro lado. Y por eso es que muchos pacientes se van recuperando de esas hemiparesias o de esas hemiparesias o hemiplegias, porque el cerebro empieza a hacer un proceso de neuroplasticidad. O sea que la neuroplasticidad es la potencialidad del sistema nervioso de modificarse, de hacer nuevas conexiones en respuesta a una necesidad, a una nueva información sensorial, a un proceso de avance en el desarrollo, por ejemplo, las habilidades kinestésicas y kinésicas que se van cultivando a partir de la repetición, la gente que hace gimnasia, la gente que hace entrenamientos deportivos, todo eso, y la persona que, como les digo, puede sufrir una disfunción, su cerebro está trabajando y si el paciente le pone las ganas y se propone salir adelante, es porque cuando uno dice me propongo hacer algo, es porque estoy generando una nueva red neuronal. Y estoy entonces haciendo lo que el cerebro sabe hacer y que apenas ahora lo estamos entendiendo, que es esto que se llama neuroplasticidad. Entonces, la neuroplasticidad, ¿qué es entonces? El poder transformador de mi cerebro, ¿sí? Entonces, fíjense que ya sabiendo eso, nos estamos dando cuenta también que no se trata solamente de un asunto que tiene que ver con la parte corporal, sino que tiene que tiene que ver con la parte emocional en donde yo me estoy dando cuenta, estoy comprendiendo que mucha de la información o mucha de mi actitud o mi manera de hacer las cosas ni siquiera es mía,
¿sí? ¿Ustedes por qué creen que nosotros estamos hablando castellano ahora? Nosotros no nacimos hablando castellano, ni nacimos teniendo unas creencias, ni nacimos teniendo una manera de gustarnos algún tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque los que nos enseñaron a comer así o los que nos enseñaron a hablar así, ¿quiénes fueron? Nuestros ancestros. Entonces, hay muchas cosas que aprendimos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia y hemos aprendido a lo largo de la vida que ya no son constructivas y que ya no es bueno que estemos con eso. Entonces, ahora lo que sabemos es que nosotros podemos cambiarlo, ¿sí? Si queremos hacerlo. O sea, pero ¿cómo lo hace uno? A través de ser consciente de que yo estaba viviendo una situación así. Entonces, ese es un aspecto del proceso de la capacidad que tiene nuestro cerebro. Pero hay otro que es el que ha dado muchísimo más nuevas esperanzas a la ciencia, y es que antes nos decían que cuando uno nacía con un cierto número de neuronas y que se morían y ya no había nada que hacer. Ahora la ciencia nos está demostrando que el sistema nervioso sigue generando nuevas neuronas y también nuevas células gliales, que son las que le dan ese soporte a lo largo de toda la vida. Tal vez no a la misma velocidad de un bebé, pero incluso en edades avanzadas se pueden hacer una serie de incentivos que si las practicamos, como el ejercicio, la nutrición adecuada, el vigilar un correcto dormir, que tengamos unos horarios de sueño continuados, unos periodos de vigilia en que sepamos que vamos a hacer una armonización para que se empiecen a generar los ciclos hormonales y para que sepamos mantener nuestra salud sana. Es el método a través del cual nosotros podríamos tener también un cerebro sano y no llegar a los procesos en los que estábamos intoxicando nuestro cerebro y estábamos afectando su capacidad de restauración. Sabemos, por ejemplo, entonces que este proceso de restauración tiene mucho que ver con actividad cognitiva, con no abandonar el proceso cognitivo, leer, estudiar, hacer crucigramas, interesarme, salir, viajar, todo eso, aprender cosas nuevas, es una de las recomendaciones más importantes en todos estos procesos que tienen que ver con mantener el cerebro en buen estado mental. Entonces, básicamente, es importante que solamente a través de mi propia observación y de la observación de todo como yo estaba haciendo las cosas, es que realmente cada uno de nosotros puede liberar su propio proceso de transformación y su proceso de cambio. Y en esto fíjense que no se trata solamente de un tema de desarrollo cerebro, cuerpo, mente, espíritu en forma aislada, sino que antes al contrario, todo esto forma parte de un contexto de lo que el ser humano es. Y es el resultado de qué? De lo que yo hago por mí mismo. No es un asunto de que los demás lo van a hacer por mí. No entregarle más el poder que yo tengo de hacer mi proceso de autotransformación, de autosanación, porque lo hago es a través de la conciencia. Así que miren, para poder hacer esto, ya entendimos entonces que la manera como yo pienso, la manera como yo entiendo la realidad, es la manera como yo puedo lograr empezar a cambiar, observando cómo estoy pensando, ¿sí? Entonces, la neurociencia nos ha explicado lo siguiente. Miren, hay dos grandes tipos de pensamientos. Los pensamientos que están relacionados con el amor, y esto que estoy mostrándoles aquí es lo que yo le comparto a mis pacientes. Yo misma les dibujo, mira, si esta es tu mano dominante, en este caso la mano derecha, entonces vamos a visualizar que en la mano derecha vamos a imaginar que están los pensamientos que son de alta vibración, como estos, ¿sí? Entonces, los pensamientos de alta vibración siempre los vamos a conectar
con una carita feliz, porque es que los pensamientos de alta vibración tienen que ver, por ejemplo, con la aceptación, tienen que ver con la creatividad, con las palabras positivas, con la compasión, con la solidaridad, con el respeto, es decir, con todo aquello que me hace tener confianza en mí, en respetarme, en quererme, y que me hace realmente sentir satisfecha de mí misma y me hace la carita feliz, ¿sí? Pero en la mano izquierda entonces vamos a poner todo lo contrario, porque la otra, mientras que aquí estamos hablando del amor, aquí estamos hablando del miedo, ¿sí? Y el miedo me está generando una carita muy triste, casi que llorando, porque los pensamientos son de muy baja vibración, son muy lentos, ¿cierto? Un pensamiento de baja vibración es la rabia, es el resentimiento, es la depresión, es el aislamiento, son las palabras negativas, es la depresión, es la ira, es el orgullo, es el enojo, todas esas cosas que no me hacen sentir sonriente, ni con ánimo, ni con entusiasmo, son pensamientos de baja vibración. Ahí les quiero compartir esta tabla, que es la tabla de conciencia que desarrolló en Harvard el doctor David Hawkins. Y en esa tabla ustedes van a poder ver, y se las puedo compartir a través de la red de Numi, para que ustedes vean que no se trata de un asunto simplemente de teorías, no, esto ya está totalmente medido, porque cada emoción está relacionada con una frecuencia vibratoria y con un nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros tengamos frecuencias que estén más relacionadas con pensamientos de alta vibración, que van de 200 hasta 1000, entonces estamos cada vez subiendo nuestro nivel de conciencia y generando una realidad desde la conciencia. Mientras que cuando yo estoy metida en mi ego, cuando yo estoy metida en mi pasado, estoy metida en lo que me hicieron, en lo que me quitaron, en lo que no fui capaz, y de sentirme víctima, de sentirme culpable, entonces estoy en pensamientos de miedo. ¿Cuál sería la tarea? Entonces yo les coloco esta cintica, miren, esta cintica yo le digo la cámara observadora de pensamientos, ¿sí? Esta cámara observadora de pensamientos la mantendré en la mano derecha siempre y cuando yo, que soy la única persona que puedo observar cómo estoy pensando, mantenga esta camarita o este cauchito aquí en la mano derecha. Pero en el instante en que yo honestamente me estoy dando cuenta que volví otra vez a juzgar, que volví otra vez a estar muy enojada, que me cuesta tener este ego y este orgullo, y estoy otra vez soberbia y no tengo compasión del otro, cuando yo me di cuenta que la embarré, o que estoy siendo grosera, o que grité, entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Decir, bueno, Martica, la estás embarrando otra vez, entonces te la vas a quitar de la mano derecha, te la pasas para la mano izquierda, y entonces si quieres hacer el proceso de autotransformación, tomas aire y lo botas nuevamente por la nariz. Y te das cuenta que es que tú no estabas en ti, estabas en tus pensamientos, en tu pasado, en todo menos en ti. O sea, no eras consciente de lo que estaba ocurriendo en el presente. Entonces, cuando eso ocurre, entonces yo me recomiendo que hagamos este latigazo suavecito, pero que me llame la atención y me acuerde que es que yo tengo que trabajar para cambiar eso, ¿sí? Entonces, cuando ya me siento que quiero hacerlo, entonces nuevamente hago 3 respiraciones, tomando aire profundo por la nariz. ¿Y qué me está entrando aquí? Me están entrando vida, me está entrando salud, me está entrando presencia consciente. Entonces trato de sostenerla. Lo sostengo para que llegue a todos los rincones de todo mi cuerpo, y luego lo boto por la nariz. Y cuando lo boto por la nariz, estoy botando todo aquello que me trajo este miedo, ¿cierto? Entonces, digamos que así lo vemos nosotros, pero nuestro paciente, así se lo vemos a ellos, pero él lo está viendo a sí mismo así. O sea, en su mano derecha está la frecuencia del amor, y en la mano izquierda está la frecuencia del miedo. Así que, si en algo nos ha servido, y eso se los puedo contar de verdad, de experiencia personal, es que mientras uno tenga su accesorio,
Este accesorio que nos armoniza nuestro campo electromagnético nos permite enfocarnos mucho más y cada vez, en la medida que nosotros unamos toda esta pequeña y simple herramienta que es un cauchito y vuelva otra vez a mi mano derecha, porque ya estoy otra vez bien, esto empieza a generar neuroplasticidad y empieza a generar un cambio que me permite entender la realidad de una manera diferente y mucho más objetiva. Así que mis queridos amigos, gracias por escuchar y por atender esta sesión del día de hoy en la que básicamente nuestro mensaje es volvamos al amor, volvamos a la armonía y salgamos de todos aquellos pensamientos, sentimientos y emociones que no nos lleven a ser felices y en la medida que lo entendamos vamos a disfrutar más esta experiencia y realmente aprender a alinearnos con el amor universal, a hacernos uno y ayudar a transformar este planeta. Muy buenas y santas noches para todos, y si hay alguna pregunta, pues entonces empecemos a compartir. ¿Te parece, mi Claro que querida? sí, doctora. Excelente como siempre. La verdad es que qué gusto da escucharla y escuchar tanta sabiduría desde el fondo de su corazón y de todo su ser. De verdad, muy agradecida por esta información. Bueno, hay 4 manitas, estamos ya casi en tiempo, tenemos escasos 5 minutos. Por favor, no levanten su manita para no dejarlos con la manita levantada. Y los que van a participar en 1 minuto, por favor, de verdad, no pasen del tiempo para que todos puedan participar, si no tendremos que cortar. Adelante, Lucy, bienvenida. Gracias. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Ay, muchas gracias, muchas felicidades por toda esa información. Muchas gracias por todo lo que nos da. Dios la bendiga. Quería consultar una cosita, aparte de lo que usted nos está diciendo. Habló mucho sobre los daños que se generan en nuestro cerebro y que producto de esto también podían darse las enfermedades. En el caso de la epilepsia, ¿cómo se podría evaluar la epilepsia en que haya podido pasar en el proceso de formación, digamos, ¿no? De esa persona? O no es, digamos, del nacimiento o es adquirido. Hay Y también muchas. nuestra tarjeta, ¿cómo puede ayudar a la persona? Mira, básicamente cuando estamos hablando de un proceso de epilepsia, haz de cuenta que es como cuando un circuito no le está pasando la energía, la electricidad como corresponde, ¿cierto? Las causas pueden ser muchos, hay muchos factores que pueden desencadenar esto. Uno de los problemas más delicados es que al nacer el bebé haya tenido, por ejemplo, procesos de anoxia, o sea, no haya podido respirar bien o haya meconeado, es cuando se toman el líquido amniótico y está poposeado, y eso tiene un problema en el momento de nacer y eso puede generar como una especie de islas dentro del cerebro en las que no les llegó oxígeno y entonces se van como cristalizando, como calcificando, y entonces la sangre el oxígeno no entra a ciertas partes del cerebro y puede generar un problema de cortocircuito. Y ahí, en el momento en que no llega la información y no llega la sangre, entonces el paciente empieza a tener el proceso compulsivo, ¿cierto? Pues depende mucho de la causa del problema. Hay pacientes, por ejemplo, que pueden llegar a eso después que se entregó para otra cosa y generó después el efecto secundario. Hay otros pacientes que tuvieron traumas o tuvieron accidentes cerebrovasculares y también pueden después terminar teniendo este problema. O hay distintas, como te digo, hay distintos factores que lo pueden haber producido.
Cada paciente tiene que ser estudiado individualmente la información del neurólogo, del psiquiatra, del pediatra, de los especialistas son los que nos van a dar una idea de lo que ellos están viendo en las resonancias magnéticas y en los estudios que hacen de seguimiento para poder entender qué es lo que está pasando. Pero en términos generales, independiente de la causa, nosotros tenemos algo que inclusive al iniciar la presentación de hoy nos está mostrando la compañía, que nuestro accesorio lo que genera es una armonización y un balanceo de ese campo electromagnético y que está tratando de hacer que la energía fluya de una manera mucho más amable, digamos, de una manera más balanceada, ¿sí? Entonces, al estar en balance la energía, pues le estamos dando herramientas incluso al mismo cerebro para que haga una neuroplasticidad, como les decía ahora, cuando ha habido un accidente cerebrovascular, la sangre no llegó, no pasó, y entonces por eso ya el cerebro ya no le puede mandar la orden a los músculos, y entonces el cerebro inteligentemente dice, bueno, por ahí como que no va a haber forma por ahora, entonces demos la vuelta y se va por otro lado, ¿cierto? Hay medicamentos que se usan desde hace muchos años para eso, pero ahora hay otros tratamientos mucho más efectivos que están haciendo que estos pacientes cada vez puedan llegar a controlar y prácticamente a minimizar y desaparecer ya el tema. Como te digo, es un proceso en donde habría que estar con un estudio previo y un análisis para uno poder opinar. Así no sabemos, o sea, ¿cómo hago para decirte que yo creo que fue tal cosa? Porque si no conozco la historia clínica es muy complicado, ¿cierto? Pero en términos generales, colócale el accesorio y entre más sepan qué fue lo que pasó, miren a ver en qué lóbulo, con qué lado, en dónde se está mostrando más el cortocircuito y en esas zonas colóquenlo también y que lo mantenga eso sí puesto 24/7, ¿ok? Y que toma bastante agüita ionizada, que ustedes ya saben el proceso. Exacto, sí. ¿Ok? Listo, Bueno. Lucy. Ahí está tu respuesta. Vamos con Elena Díaz. Brevemente, por favor, porque ya estamos en tiempo de verdad. Elena, ¿puedes abrir tu audio? Hola, buenas noches. Bienvenida, Elena. Buenas noches. En el caso de electroshock, se decía antes que la persona pierde las neuronas, pero acabas de decir que se recuperan. Pero existen daños tipo bloqueos que no se puede, ¿cómo se pueden vencer? ¿Qué parte del emocional queda afectado? ¿Y cómo solucionarlo con el accesorio? Es muy parecida a la pregunta anterior, o sea, es muy individualizada yo puedo dar una opinión específica de qué le pasa a un paciente, tendría que conocer la historia clínica, pero en términos generales es que si mi cerebro tiene un campo electromagnético más armónico, puede generar procesos de neuroplasticidad y neurogénesis mejores, con mayores posibilidades que si no la tuviera. Entonces, es un apoyo al proceso que el cerebro intenta hacer para devolverte a tu estado de salud y de bienestar, ¿sí? O al balance. Entonces, para eso es que sirve el accesorio, para hacer que el cuerpo tenga mayor posibilidad de tener una solución a una situación porque precisamente ya tiene balanceado. Es como que si yo tuviera un carro y tengo una llanta que está totalmente desinflada y entonces me cuesta trabajo manejar el timón porque se me está yendo para un lado. Pero cuando yo tengo las cuatro en balance, entonces mi carro se fluye mucho más fácil. Entonces es como eso, ¿no? Es simplemente entender que no es específico para ninguna enfermedad, pero sirve para todo porque está balanceando todo mi sistema. Y lo bueno es que cuando estoy en balance, mi estado de alerta
mi estado de cognitivo, mis funciones hormonales, mis secreciones enzimáticas, las funciones en general de toda la biología se armonizan más y es más fácil hacer los procesos. Bueno, ahí está la respuesta, Elena. Vamos con Miguel Quiroz. Adelante, Miguel. Buenas noches. Bienvenido. En la medida en que yo voy adquiriendo conciencia de mi capacidad, que yo puedo hacerla, puedo cultivar esa capacidad. Ya sé que los 300 Hz es más o menos el promedio, que si es para abajo, hay miedo, hay temores, hay un montón de cosas negativas. Y más de 300 Hz es el amor. Ese accesorio me brinda estos 300 Hz. Entonces me ayudan a elevar mi frecuencia vibratoria y me ayudan a tener un estado de bienestar. Eso me da la esperanza, me da el deseo de continuar haciendo avances en ese sentido para poder yo solventar mi situación de Parkinson, para poder vivir en armonía, para poder vivir en bienestar, no importa lo que tenga. Y eso me da también la certeza de que todos los que tengamos, lo que hagamos honestamente, trabajemos con nosotros mismos, nos va a producir bienestar. Gracias y buenas noches. Gracias, Príncipe. Has hecho un aporte maravilloso que inclusive me ayuda a reforzar un comentario de un testimonio que está dando una persona aquí en el chat, que nos cuenta que una familiar de 82 años que tenía precisamente reacciones epilépticas varias veces al día, a medida que empezó a usar el accesorio, ya empezó a ser menos repetitivo y poco a poco se ha ido recuperando y ha tenido un cambio realmente muy notorio. Así que en esto y en todos los problemas que son de orden neurológico hay que tener mucha paciencia, porque el proceso de neuroplasticidad muchas veces tiene que utilizar el medio, por ejemplo, de la mielina. O sea, el axón de la neurona que tiene esta capa de mielina, hay enfermedades que se conocen como enfermedades desmielinizantes, como el Guillain-Barré, y esas enfermedades, la esclerosis múltiple, cuando se pierde esa mielina, el proceso se puede volver otra vez a mielinizar, pero la distancia entre el cerebro y el lugar que está afectado se mueve apenas a una velocidad de 1 milímetro por mes. Entonces, por eso a veces es tan lento. O sea, uno quisiera que el proceso se fuera mucho más rápido, pero a medida que estamos pasando, pues entonces es muy interesante ver que se están acelerando los procesos, lo cual es un apoyo buenísimo para este tipo de personas. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, Miguel, por el aporte. Y vamos por último con Evelia Rojas. Adelante, Evelia, breve, por favor. Sí, claro que sí. Buenas noches a todos. Gracias, doctora. Mi pregunta es sobre la tarjeta, porque a veces la he usado en algunas partes del cuerpo y veo que pinta como de negro esa parte. No es siempre ni en todos lados. Entonces quería saber si eso tiene algún significado de lo que está haciendo la tarjeta. La verdad, yo es primera vez que oigo esto, ¿cierto? Pero básicamente te recomiendo que en la zona donde la coloques, ojalá no tengas aceites, ni tengas cremas, ni ungüentos, ni ningún producto de uso tópico, porque puede que eso con el calor esté generando, sobre todo cuando se usa el cordón, ¿sí? Pero yo no he visto, no he escuchado eso. O sea, básicamente lo que te recomiendo es que no tengas ningún tipo de sustancia en la piel. Es básicamente eso. Okay. Pero, Lo estuve poniendo en una parte que tenía psoriasis
y Ujú. ahí vi que se pintó un poco. Realmente Pero, no recuerdo que me pusiera nada, pero no estaba juntada de nada. ¿no? Mira qué interesante. Bueno, Llamó la no sé, atención nunca había oído. porque ahorita a otra amiga le presté la tarjeta, la ha estado usando y también me hizo el mismo comentario. Entonces le dije, pues déjame preguntar porque a mí yo sí lo vi también en algún momento. ¿Y Le digo, estás usando cuál accesorio? ¿Cuál de todos? ¿el 7? ¿Este? El 7. Ajá, bueno. Bueno, pues lo podremos comentar con la Delia, compañía, a ver si ellos saben. ¿Tú has escuchado algo de eso, Margarita? solamente un caso más, no fue aquí en Zoom, pero sí lo que puedes hacer es solamente cubrirlo con algo, incluso con la bolsita que ya viene de envío, puedes Ujú. cubrirla o tú misma hazle una bolsita con alguna tela de algodón para que puedas cubrirla solamente y volverla a colocar, no pasa absolutamente nada, ¿ok? Sí, nada más era para saber si tenía un significado, ¿no? Que estuviera No, haciendo algo. no Ok, tiene ningún significado más allá de lo que debiera ser, no. Solamente ok. puedes cubrirla y volverla a Ujú. colocar, no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Sí, ok. Gracias. Buenas Bueno, noches. muchas gracias. Zenit, qué pena, ya no podemos darte oportunidad para participar el día de hoy porque ya estamos pasados de tiempo. De hecho, hay una petición también, doctora, no sé si quiere hacerlo ya por último, solo porque son casos. Quiero recordarles también que cuando intencionamos el accesorio, cada uno de nosotros aquí en el Zoom por alguien, no tiene que ver ni con cuestiones esotéricas ni con cuestiones religiosas, ¿sí? Ustedes mismos pueden hacerlos en casa, pueden colocar tan solo el nombre, la fecha de nacimiento y colocar encima el accesorio. Aquí lo hemos hecho comunitario porque, bueno, se ha prestado la oportunidad con excelentes resultados, pero no es, para que no se distorsione esta información y no crean que tiene algo que ver con cuestiones religiosas, respetamos todo tipo de religiones, sí, para que no haya confusión en esto. Entonces, Priscila, si tú quieres, también puedes intencionarlo desde tu casa, ya lo ha comentado la doctora Romina, es colocar tan solo en una hoja, la que sea, solamente escribir el nombre completo, la fecha de nacimiento y colocar encima un accesorio o hasta más. Ustedes saben que eso trabaja a distancia. También quiero reiterar, no tiene que ver con cuestiones de brujería, como en algunos casos lo han llegado a pensar. No es así. Ustedes saben que esto es ciencia, esto es cuántico, porque de verdad a veces se distorsiona la información. ¿Ok? Entonces, aclaramos ese punto para que no tengan malos entendidos. Por favor, difundan la información que es real y que es verídica. Entonces, Priscila, hay una petición tuya, no sé, doctora, ya nada más por último sería de que intencionara usted, si quiere, por esta persona que están pidiendo. ¿Ok? Y esto, acuérdense, es decretarlo en positivo en el aquí y el ahora, para la persona que están pidiendo. Tiene que ver con otra cuestión, por favor, no distorsionen, ¿ok? Adelante, doctora, si quiere hacerlo. Yo me Ahí, adelanto a la conferencia que vamos a dictar en el evento del mes de mayo e invitarlos porque allá van a entender mucho más cómo es que funciona esto. Y acuérdense que el pensamiento del ser humano ya está dejando de ser lineal, ¿sí? Y entonces, precisamente por ese cambio, ya estamos entendiendo que nuestro pensamiento es multidimensional. Y cuando hablamos de la multidimensionalidad, estamos hablando de que no hay tiempo y no hay espacio, ¿sí? Y que precisamente independiente del lugar donde se encuentre la persona, el solo hecho de que pensemos en esa persona y que desde nuestro corazón le entreguemos y lo encomendemos para que la energía de su cuerpo se vea totalmente envuelta de un campo de energía cuántico que armoniza los iones y permite que haya balance, que restaure toda la base energética que necesita ese cuerpo para recuperar su armonía y recuperar su balance y recuperar su salud. Que su sistema inmunológico, que sus sistemas involucrados estén cada vez acabando con cualquier microorganismo que le esté haciendo daño y sobre todo que su parte emocional regrese otra vez al bienestar, a la armonía y que se cumpla lo que su propio ser quiso venir a experimentar en este planeta.
que así sea, y le entregamos ese accesorio, se lo colocamos con todo amor y con la mejor intención para que esté cada vez mejor y se sienta en armonía con su propio ser, que así sea.